Hola, saludos a todos, soy Eduardo Cruz. Bienvenidos a ATC Safety, el canal mexicano de seguridad ciudadana. Antes de iniciar el siguiente video, quiero comentarles que desde que pusimos el video anterior, en enero, el 8 de enero, eh, desgraciadamente enfermé de COVID. Fue tremendo. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron al pendiente, a quienes nos tuvieron en sus oraciones. Gracias, funcionaron. Y la idea era que esta serie de videos solo se dieran durante los primeros meses del año, enero, febrero máximo. Uh, y especialmente era evitar tenerlos en esta época electoral, pero las cosas no se dieron, la economía sigue tremenda. Y bueno, vamos a aprovechar para apoyar un poco en la formación de ciudadanos, darle las herramientas, darle los elementos para tener un mejor criterio. Especialmente les va a servir ahora que vienen las siguientes elecciones. Va a ser algo muy bueno. Nuevamente gracias a todos los que estuvieron al pendiente de nosotros. Muchas gracias. Y bueno, adelante. Vamos a iniciar el siguiente video, si les parece bien. Compártanlo, manden sus preguntas. Es un momento muy complejo el que está pasando México y creo que todos debemos de apoyar con lo que sea a nuestro alcance. Bien, iniciamos el video. Si ustedes recuerdan en el video anterior, identificamos la evolución de la seguridad en dos comunidades. Una en la que los ciudadanos formaron al Estado, le dieron la autoridad y le dieron recursos para que los protegiera. Y otra comunidad en la que la agresión de otro pueblo venció esa protección, venció esa seguridad y fue conquistada. Y el pueblo conquistador pues se dio la tarea de saquear sus recursos e iniciar una represión de la población. En el primer caso, el Estado fue exitoso en garantizar la seguridad y pasó al siguiente nivel, que es mantenerla, actualizarla, fortalecerla, para que este fuera el elemento base para el posterior desarrollo de la sociedad. Pues en todo este proceso entendió que necesitaba una población sana, fuerte, educada, capaz de cambiar o adaptarse a los cambios de los tiempos. Y para esto tenía que ser fuerte técnica y culturalmente. ¿Por qué era importante esto? Porque los agresores siempre estarían al acecho. Y la mejor forma de disuadirlos es con una población capaz. Pero, ¿qué pasaría si ese Estado, ese dirigente de ese Estado, pierde la cordura y lleva esa capacidad al extremo y se vuelve agresor? Desencadenaría guerras. Y en esta situación el ciudadano se encontró sin elementos, sin leyes para evitar esto. Esto es, el ciudadano tiene leyes para elegir a sus dirigentes, pero no para responsabilizarlos, y menos para detenerlos. A grandes rasgos, y junto con otras muchas causas, así fue que se dio la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora, dejamos eso por un lado. Ahora, ¿cómo surge la seguridad? Recordemos que el ser humano es un ente social y desde la época de las cavernas se dio cuenta que coexistiendo en grupo eran más capaces de sobrevivir. En esa época no existían manuales de seguridad donde consultaran las buenas prácticas para las actividades cotidianas que hacían. Aprendían por ensayo y error. Por ejemplo, imaginemos un cavernícola con su grupo. Van a la zona de caza. Uh, pero
pero deciden cortar camino a través de una barranca para llegar más rápido a la zona de casa. Y los demás se sienten, les parece buena idea y bien, atraviesan esa barranca. Algunos caen, se lastiman, otros mueren, pero otros logran asirse de lianas y atraviesan y llegan al lugar de caza y y bueno, emboscaron con éxito a la manada, a pesar del daño que sufrieron. De vuelta en la aldea reflexionan sobre lo que pasó y deciden que para la siguiente ocasión atravesarían igual esa misma barranca, pero ahora lo harían con lianas. Y esa buena práctica la transmitieron a las siguientes generaciones. Se dieron cuenta con esto que analizar y asimilar la experiencia los hacía más fuertes. Sin saberlo, inventaron la seguridad. La seguridad es manejo de riesgos y riesgo es la posibilidad de daño. Y se nutre de los avances de todas las disciplinas del saber humano y tiene implícito un método de mejora continua, que es la investigación de eventos que causaron daño en una actividad. ¿Para qué? Para que les permita identificar qué fue lo que salió mal. Y una vez que lo identifican, lo quitan de sus siguientes actividades y ponen las mejores soluciones. ¿Para qué? Para que cada actividad la van haciendo mejor, esto es, la van haciendo más segura cada vez. O sea, más segura o con menos riesgo. Y con la experiencia de estar haciendo estos análisis, adquirieron la destreza para observar hechos ocurridos en otros lugares y asimilar la experiencia de otros lugares, aprendiendo de ellos. ¿Recuerdan ustedes el examínalo todo y retén lo bueno? O su frase más coloquial, nadie experimenta en cabeza ajena, solo los inteligentes. Quédense con eso en mente. Bien, ahora veamos, ¿cómo coinciden la seguridad y los derechos humanos? Si la seguridad es manejo de riesgos y riesgo es la posibilidad de daño, retomemos el evento que más daño ha causado a la humanidad. Exacto, la Segunda Guerra Mundial. Muchísimos muertos, daños materiales enormes. Rusia llevó la peor parte en ambos. Por cierto, un saludo cordial este 9 de mayo. Bien, después de este evento, al igual que en el caso de la barranca, se reunieron los líderes vencedores y analizaron las causas que llevaron a esa conflagración. Y entre otras cosas decidieron crear una legislación internacional que dotara de poder al ciudadano para vigilar y responsabilizar y regular las acciones de su administrador, el Estado. De esta forma, en 1948, se enuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 enuncia: todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Y los enuncia en ese orden. Son derechos primarios, de ahí emanan todos los otros. Y están enunciados en orden de prioridad. Por eso cuando ocurrió el Culiacanazo, nuestro presidente dio la orden de soltar al detenido, actuó en base a esas prioridades. Tal vez ni lo sabía, pero lo hizo. Bien, en los hechos, y como lo mencionó la diputada Rocío Barrera Vadillo, la seguridad es una precondición para ejercer todos los demás derechos. Me dio gusto escuchar eso, sobre todo a ese nivel. Entonces, retomando, el concepto de Estado fue creado por la necesidad de protección de los ciudadanos de una comunidad. La protección es uno de los métodos fundamentales de la seguridad, o sea, del manejo de riesgos. Los otros dos son la prevención y el otro, el auxilio. Y tiene lógica, no puede haber libertad de género, de asociación, de lo que ustedes gusten,
cuando ni siquiera tenemos garantizada la vida porque estamos bajo una agresión. Bien, y a quien se le dio el recurso y la autoridad para protegernos es al Estado. Es su responsabilidad. Las naciones involucradas en esa guerra a partir de 1948 se dieron a la tarea de entender y aplicar estos conceptos. Y quiero citar al presidente ruso Vladimir Putin cuando dijo en una reunión con representantes de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Una de las tareas obligatorias más importantes de los estados o de los gobiernos es crear las condiciones para la autorrealización de los ciudadanos, especial y plenamente para las personas con discapacidad. O por ejemplo la definición que dio Miguel Concha: los derechos humanos son en sentido amplio las condiciones necesarias para una vida digna. En 2006 ocurrió el caso de Juana Barrazas, la Mataviejitas. Su estudio y análisis están en este libro de la doctora Feyor Trotsky Solís. Léanlo. Es un buen punto de partida para entender la gran responsabilidad y oportunidad que tiene el Estado en el control de la violencia. Yo escuché esa entrevista en el programa de Monitor de Radio Red con José Gutiérrez Vivo y comentaba la doctora los antecedentes de violencia que tuvo Juana desde su nacimiento en una familia disfuncional, ¿sí? Fue abandonada por su padre, quedó a cargo de una madre alcohólica que nunca se preocupó por ella, la maltrataba, la vejaba, hasta que llegó al grado de, a los 13 años, cambiarla por un par de cervezas. Perdón, por 3, 4 cervezas. Solo para terminar amordazada y violada en esa misma noche. No la llevaron a la escuela, por lo que era prácticamente imposible tener un buen trabajo y un trabajo estable. Trató de hacer un hogar y solo sufrió violencia familiar. Aún así, conservaba algo de humanidad, era buena. Trató de sacar adelante a sus 2 hijos, lavando ropa ajena. Hasta que las palabras de la primera víctima, a la que le pidió que si podía pagarle más por la ropa que iba a lavar, y la señora le contestó: así son las gatas, siempre quieren ganar más. Esa ofensa fue la gota que derramó el vaso y terminó de aniquilar todo vestigio de humanidad que aún se esforzaba por mantener después de tanto sufrimiento. Y fue una ira que solo se iba a saciar con el sufrimiento de esa gente que la había humillado. Entonces, Gutiérrez le interrumpe y le pregunta: ¿entonces Juana Barraza será culpable? La doctora le responde que sí, que era plenamente consciente de lo que hacía, aunque ya no tuviera mecanismos internos de inhibición de esas conductas agresivas. De pronto hace una pausa, comprende y le dice a Gutiérrez Vivo: tiene razón. Esta sociedad está formando muchas Juanas Barrazas. En esta entrevista, la doctora Feyor Trotsky y José Gutiérrez Vivo visualizaron el infierno que estaba por venir, que también lo comentó la doctora Ikra Mantaki. Ella hablaba de la barbarie, cuando no se llega a consumar un ciclo de transformación. Entonces, el principal generador de violencia es un Estado que no sabe cumplir su responsabilidad. Y el darse cuenta que esa ignorancia lo hace vulnerable para perder el poder, ¿qué es lo que empieza a hacer? A negociar. Y luego, a corromperse. El PRD tenía buenas intenciones, pero no sabía cómo. No solo hay que tener el poder y querer hacer las cosas, también hay que saber.
Los derechos humanos dieron inicio a partir de su declaración a la definición de los estados como garantes de su realización y políticamente obligados por la conformación de un sistema de derecho internacional. Me dirán, qué padre, pero ¿qué pasa con México? Bueno, en el caso mexicano no fue sino hasta el año 2011 que se ratificaron esos derechos y se modificó la Constitución para empoderar a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como Real Tribunal Constitucional, asumiendo activamente el papel de guardián de los derechos de las personas, pasando de las garantías individuales hasta el más amplio de los derechos humanos. Ahora entienden el ¿y yo por qué? De Vicente Fox. Antes de 2011 los ciudadanos estábamos muy vulnerables. Ahora las cosas han cambiado. El problema es que debemos educar a nuestros funcionarios, porque la mayoría se formaron antes de ese año. ¿Educarlos? ¿Cómo? Ya nos dieron la muestra a las víctimas de Atenco, que llevaron hasta la Corte Penal Internacional al expresidente Peña Nieto. También las tres mujeres otomíes, Jacinta, Teresa y Alberta, que nos dejaron la frase hasta que la dignidad se haga costumbre. Tal vez no lo saben, pero la dignidad nos dio nombre como país. Espero sus comentarios. Si quieren que toquemos algún tema, pídanlo. Y recuerden, hagan lo que a ustedes les toca, sean más capaces. Exijan que el gobierno haga lo que le toca. Y sean solidarios, porque la situación que estamos pasando lo amerita más que nunca. Un abrazo cordial. Perdonen, llega un momento que me falta el aire, pero doy gracias a Dios porque seguimos aquí. Y bueno, vamos a seguir adelante. Un abrazo fuerte a todos. Y los espero en el siguiente video. Hasta pronto. Cuídense mucho.